es el Dios Jehová Shalom, el Dios de paz. Y hoy vamos a hablar de la paz de Dios y el Dios de paz, porque todos necesitamos paz cuando hay algo que no sale como nosotros esperábamos, cuando hay un diagnóstico, cuando hay algún problema que no teníamos planeado. Y cuando pasan esas cosas, cuando el sonido no está jalando raro, ¿verdad? Pues no pierdas la paz. Hay dos oportunidades que tienes, dos opciones que tienes cuando pasa cualquier cosa que te quiere quitar la paz. Cuando enfrentas una decisión, cuando enfrentas una situación, cuando enfrentas un problema, cuando hay algo que te da miedo, cuando hay algo que no esperabas, tienes dos opciones siempre: gobernar tú o que la paz de Dios gobierne, ¿no? Esas son opciones que tienes que tomar y que a veces tomamos nosotros sin darnos cuenta. Y lo que pasa muchas veces es que nos empezamos a preocupar, nos empezamos a inquietar, empezamos a tener miedo. La palabra de Dios dice que el miedo es como una puerta que se abre para el enemigo, y empezamos a imaginarnos cosas que no han pasado, y eso quiere decir que estamos gobernando nosotros, no está gobernando Dios. Sabes, Dios siempre está contigo. Él lo prometió. Él prometió que si nosotros hacíamos su palabra, Él iba a hacer morada con nosotros. ¿Tú sabes lo que es morada? Iba a ser una habitación contigo. Dios ciertamente está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Y entonces siempre recuerda que la opción que tienes es dejar que la paz de Dios gobierne o gobernar tú. Y cuando gobiernas tú, no hay paz, no va a haber la paz. Va a haber una cierta tranquilidad, tal vez, lo que pueda alcanzarte con tu dinero, con tu salud, con tu inteligencia, con tus esfuerzos. Pero sabes, hay una paz que necesita tu ser para estar feliz. O sea, cuando estamos en esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Algunos de nosotros acabamos de pasar hace rato. Pero por eso se llama adolescencia, porque se adolecen de muchas cosas y no hay paz. Y ellos empiezan a pensar que retando todo, haciendo challenge, yo voy a experimentar nuevas cosas, y piensan que así van a tener diversión. Y lo único que pasa es que se quitan la paz y empiezan a enfrentar cosas, y le quitan la paz a los papás, le quitan la paz a los abuelos. Sabes, no puedes estar viviendo la vida de los demás. Tienes que vivir la vida que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué tienes de opción? Tienes la opción de gobernarte tú o dejar que te gobierne la paz de Dios, ¿no? Hay una paz emocional que necesitamos. Pues la espiritual ya Jesús la arregló. O sea, una paz espiritual quiere decir que yo estoy de acuerdo con Dios, que Él me salvó y que yo tengo que aceptarlo a Él. A veces nos confundimos y pensamos, yo acepté a Dios y yo ya tengo paz con Dios, ¿verdad? Por pedir perdón, yo tengo paz con Dios. Y entonces yo voy al cielo, yo estoy bien con Dios. Y pensamos que como yo estoy bien con Dios, mi esposa está bien, mis hijos están bien. Y así no es. Esa es personal, la paz. Entonces yo tendré que, con esa paz, transmitirla a mi esposa y decirle: tú tienes que tomar tu decisión de que también en ti gobierne la paz de Dios. Y cada quien entra a esa paz cuando recibe a Jesús, y cuando lo deja gobernar a Jesús. Jesús arregla el problema más grande que puedes tener, que es la eternidad lejos de Él. Y ese es el problema más grande que puedas tener. Los otros problemas son juegos de niños. Que te dio tos y andas asustando a todos, pues ponte una mascarita de estas y ya, ¿verdad? Así ando ahorita con tos, pero no es COVID. Ya me dio el COVID y ya me vacuné. Esa es otra, ¿verdad? Que a veces no tienen paz de vacunarse. Pues dicen: no, ¿y qué tal si la vacuna me hace mal y me muero? Pues te mueres ya vacunado. O sea, ¿qué tal si te mueres sin vacunar?
pues si quieras algo, ¿verdad? Pero bueno, ya es cuestión personal. Yo creo que tenemos que orar por que Dios use la ciencia y ya, ¿no? Cuando tienes un problema legal, oras porque Dios use al abogado y ya, pues hacerle caso al abogado. Ya oraste por él. Y así a veces tenemos que ponernos en manos de alguien más, pero confiando en Dios, porque confío en Dios, confío en la ciencia o en el abogado o en que mis hijos van a estar bien, en que yo voy a estar bien. Y empiezas a gobernar tu vida en base a la paz de Dios. La paz de Dios hace que el Dios de paz esté contigo. Hay una paz espiritual, paz con Dios. Hay una paz emocional, paz conmigo. Hay una paz relacional, paz con los que me rodean, sean cristianos o no sean cristianos. La Biblia dice que en cuanto a ti dependa, ten paz con todos. No está bien que te estés peleando con el vecino o con el cliente o con el patrón. Sí, a veces hay que exigir nuestros derechos, pero no te pelees, no odies a nadie. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios, y en el 9 habla del Dios de paz. ¿Por qué no lo leemos juntos? Te invito a que te pongas de pie. Y antes de orar para despedirnos, vamos a orar para empezar, ¿verdad? Porque esto no se tarda mucho, esto es una bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos hablar de ti, podemos hablar de la paz que tú tienes para nosotros. Guíanos en este mensaje, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú dijiste en Filipenses 4:7, Señor, fíjate bien cómo dice la palabra de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Tu corazón es muy importante que tenga paz. La paz de Dios la guarda. Y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, no nada más los corazones, pero también el pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, todo lo que es verdadero, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, entonces piensa en esto. Si no, ni lo pienses, ni lo hables. Hay gente que se goza hablando de cosas que no son buenas, pero qué bueno poder entender esto. Dice, así como aprendiste de mí, dice el versículo 9, lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste de mí, decía Pablo, lo que viste en mí, esto haz también tú. Y el Dios de paz, ¿verdad? Como la paz de Dios te iba a cuidar primero, pero si haces todo eso, el Dios de paz estará con ustedes. Gloria a Dios. ¿Qué te parece si tomamos asiento? Mientras te digo el primer puntito, nomás son 3. El primer punto es que la falta de paz, la falta de tener paz, ¿sabes qué? Enferma, quita la salud, ya tos y todo. Entonces, y es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene y te quita la paz. Ya no estás en paz, a veces, ¿verdad? No siempre. Hay gente que está enferma y dice, pues me la agarro suave, no voy a trabajar, chocolatito caliente y que el cuerpo haga lo que el Señor puso a hacer el cuerpo, y yo oro y que el Señor me bendiga. Eso está muy bien, ¿sabes? No le hace, o sea, no tiene nada de malo, pero cuando se hace el círculo vicioso es cuando la enfermedad te quita la paz, y como no tienes paz, te enfermas. Entonces sabes que muchas gentes que no sabían que tenían, cuando ahorita en 15 minutos te dan los resultados del COVID, ¿no? Pero en aquella época, cuando empezaban, muchos se enfermaron cuando les dijeron, estás positivo en COVID-19, y se enfermaban y se sentían mal. ¿Por qué? Pues porque es la paz de Dios que no gobierna, ¿verdad? A lo mejor ya iban saliendo, pero les dijeron que estaban enfermos y ay, me siento mal, me duele la cabeza y hasta la cama van a dar. Entonces me hablaban los hermanos, fíjese que di positivo en COVID. Ah, sí, qué bueno, gloria a Dios. ¿Vas a tener un testimonio? Y entonces ya decían, pues ¿qué le pasa a este pastor? Está raro, ¿no? ¿Por qué me contesta así? Pues lo que pasa es que hay que gobernar nosotros. Ya si te mueres, bueno, pues ya gobierna Cristo. Ya lo vas a ver sentado en su trono y vas a estar con Él.
la paz de Dios me trae tranquilidad. Dice Proverbios 14:30. Está muy bueno, anótalo, fíjate, chécale bien. Proverbios 14:30 dice la Nueva Traducción Viviente: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? Los celos son como cáncer en los huesos. ¿Por qué alguien tiene celos? Porque no tiene paz. Hay celos que son buenos, ¿verdad? Pero hay celos que son enfermizos. Y esos son como cáncer en los huesos, van carcomiendo. Y es triste eso. La paz que pueda conseguir yo con el psicólogo no es suficiente. La conciencia tranquila no es suficiente. Cuando yo voy con Dios me da la paz verdadera. La paz, no nada más conciencia tranquila, sino me da eso y mucho más, ¿no? Cuando la samaritana se encontró a Jesús, le pasó lo que a muchos de nosotros, no tenía paz. ¿Por qué me habla este judío? Los judíos y los samaritanos no nos hablamos. ¿Y por qué me pide agua? ¿Qué le pasa? Y no le dio agua. Si tú te fijas bien y lo lees, no le dio agua. Se quedó el Señor con sed, no sé hasta cuándo. Bueno, no dice. Y luego dice: es que si tú supieras con quién estás hablando, que no lo veas como judío, no lo veas como alguien que te puede agredir. Dios quiere que tengas paz, que sepas que Dios es bueno, que tiene pensamientos buenos para contigo. Y entonces el Señor Jesús le dice a la samaritana: si tú supieras quién te está hablando, tú le pedirías a él agua. Y sigue con su mentalidad materialista. ¿Y cómo vas a sacar el agua? Pues si no estamos hablando de esa agua, es un agua espiritual. Y luego viene una confrontación ahí de su vida relacional de aquella mujer que no tenía paz porque tenía muchos esposos. Y entonces le dice, yo no sé si le quiso cambiar el tema o sí, ¿verdad? Pero le dice: oye, me parece que tú eres profeta. Vamos a hablar de otra cosa. ¿En dónde podemos adorar a Dios? ¿Aquí o en Jerusalén? Porque nuestro Padre nos dio este pozo y dijo que aquí nosotros los samaritanos podíamos. Pues es la costumbre, aquí adoramos. Y ustedes dicen que en Jerusalén. O sea, siempre el pleito, ¿no? Siempre la falta de paz. El Señor le dice: te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar a ver las cosas diferente. Te voy a enseñar algo que no te han enseñado. Por lo visto te enseñaron muchas cosas, que los judíos, que el agua, que el lugar de adoración. Pero sabes, yo te quiero enseñar algo, muchacha. Quiero que no veas el lugar. Quiero que sepas que Dios ve el corazón. Y en este momento viene pronto el tiempo en que no va a importar si en Jerusalén, en el templo, en el pozo de Jacob, en donde sea. Lo que va a buscar Dios es que gente le adore en espíritu y en verdad, que le tenga confianza, que le tenga paz. La confianza da paz. Vivimos vidas que nos quitan la paz porque vivimos muy atropelladamente, haciendo muchas cosas, y esa paz solamente Jesucristo te la puede dar. Por eso el mundo no la puede tener. El mundo puede tener algo como una pastilla y una aspirina que quita el dolor cuando está en una enfermedad terminal. Pues con una aspirina no lo sanas. O sea, ellos tienen un problema grande y se pasan con una droga que es como una aspirina, con una adicción, con algo que les dé paz por lo pronto. Y eso es triste. Por eso es que estamos aquí. Queremos transmitir esa paz. El próximo domingo invita a alguien aquí para hablarle de Cristo. Y no vengas a la escuela dominical porque no va a haber maestros. Los maestros también están consiguiendo a alguien para traer aquí. ¿Sabes por qué? Porque esa paz que tienes tú, o que puedes tener, o que debes tener, porque si no, no podemos compartir lo que no tengo. Esa paz la vamos a transmitir a otros. Y vamos a mostrar a nuestros amigos que hay un amigo fiel. A presentarles un amigo nuevo que se llama Jesús. Y qué bueno que lo puedas hacer. Ay, ya estás preocupado por quién vas a traer. No, ten paz. Tranquilo. Dios te va a poner a la persona, pero sí ora. Busca al Señor. Fíjate, la paz de Dios que Cristo la da a los que son de Él. ¿Cuántos son de Cristo?
Somos de Cristo, y si no eres de Cristo, pídele: Señor, quiero ser tuyo, te entrego mi vida, ven a mí, ven a mi corazón, vive conmigo. Y la palabra de Dios dice que hagas eso. Cuando obedecemos su palabra, el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo que Él prometió, y su palabra tiene mucho que ver con la paz de Dios. ¿Sabes? El Evangelio de San Juan 14. En el versículo 23 el Señor Jesús le respondía a una persona y le decía: el que me ama, a sus discípulos les decía, el que me ama y mi palabra guarda, mi Padre también le amará. O sea que la obediencia y el hacer la palabra de Dios está ligado con el amor que Dios viene. Dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuántas veces quieres tener a Jesús y crees que Él se va a manifestar en tu favor, pero no pasa? ¿Por qué? Pues porque estás manejando y gobernando tú. Pero cuando la palabra de Dios gobierna tu vida, entonces el Señor viene y hace morada contigo. Qué padre vivir con el Señor, ¿no? Te voy a decir una cosa: cuando el Señor vive contigo, tú puedes vivir y hacer muchas cosas que no podías sin el Señor. Si alguien tiene un matrimonio que dice: yo no puedo vivir con invita a Jesús a gobernar, para que veas que sí se puede. Hasta la suegra te vas a llevar a casa y vas a vivir en paz, contento, a gusto. ¿Sabes? Sigue diciendo Juan 14, 24, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Jesús viene respaldado por su Padre, por Dios, y dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero ya me voy a ir, y el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Ellos no andaban anotando todo en una libreta, pero el Espíritu Santo lo iba a recordar todo eso, y después hicieron la Biblia. Qué hermoso, ¿no? Y entonces Jesús viene y da ese versículo 27, también es de post, así para publicar en tus redes sociales. La paz os dejo, mi paz os doy. No es paz china, no es paz ahí taiwanesa, es una paz de verdad. Dice: yo no te la doy como el mundo la da. En aquel entonces había un dicho que decía que todos los caminos llevan a Roma, y que la Pax Romana, así decía. Era muy famosa la paz romana porque tenía un ejército terrible que estaba en todos lados. Es más, en el templo, en lugar de diáconos, tenían allá los soldados romanos. Eran los que guardaban el orden ahí. Y enfrente de esta palabra dice Jesús: la paz que yo te doy no es como la del mundo, no es como la del imperio más poderoso, como la que te puede dar tu dinero, el país donde vives o los recursos que consigas. Dice: yo no te la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios, por su Espíritu, produce en ti paz. Él crea la paz en ti, una paz nueva, diferente. No solo es una paz con Dios, como te digo, sino es una paz conmigo y una paz con los demás. Una paz espiritual, una paz emocional y una paz relacional. Es lo que Dios quiere, es una paz completa en todos los aspectos, y una paz que va a estabilizar tu vida, va a meterte en la voluntad de Dios. Una paz que brota y que fluye, sana, estabiliza, desarrolla confianza. Eso es clave para tener paz, que tú confíes en Dios. Cuando se tiene esa paz, dejas de tratar de ser Dios tú. Muchas veces perdemos la paz porque queremos arreglar la vida que no nos toca arreglar. Ni la tuya te toca arreglar, ¿sabes? Tú tienes que abandonarte en Dios y obedecer. Pero a veces quiero arreglar la vida, no solamente la mía, sino la de mis hijos. Hay gente que se muere y nunca arregló la vida y nunca tuvo paz. Es que mi hijito, ¿por qué va a sufrir? Tiene que trabajar. Tu hijo de 47 años debería ya de saber lo que es ganarse $1, pero tú lo echas a perder porque tú le quieres dar paz. No está bien eso, ¿verdad que no? Si ni de 17, ya de 17 aquí andan trabajando, ya no dan diezmo, ya
se ve que están jalando. Qué bonito, ¿no? Poder ser gente que desarrolla gente productiva. Dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Pero nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios, arreglar la vida de los demás, que no sufran, que no les dé frío, que no les enfermen. No resuelves tus problemas, ni siquiera, tampoco y menos los de los demás. Ten cuidado, porque te enfermas. Te acabas tus recursos que tanto te costaron y nunca arreglas nada, porque el otro tiene su problema. Su problema no es el dinero, su problema es buscar de Dios. Y a veces Dios le está diciendo, le está apretando el zapato para que busque de Dios, y tú le das el remedio, tu aspirina. No, hombre, déjalo que sea operado por el Espíritu Santo. Hay cosas horrendas que pueden pasar, ¿verdad? ¿Cuántos pueden imaginar que podrían pasar cosas horrendas en mi vida? En la del pastor. O sea, no te quites tu paz. Imagínate que me pueden pasar cosas horrendas a mí. Y a veces vivimos así, imaginándonos lo peor. Es que no, hay que ser precavido, pastor. Pues sí, ten cuidado, ¿verdad? Tampoco vas a cruzar la calle sin voltear para los lados. Pero ten paz. O sea, no vivas pensando que te van a atropellar. Mejor haz lo que tengas que hacer. Camina donde tengas que caminar. Abre la boca donde tengas que abrirla y ciérrala donde la tengas que cerrar. Pero confía en Dios. Haz la voluntad de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice así. Es porque no podemos entender la fe. Y tú tienes que tener fe en Dios, en que Dios está contigo. Jesús lo prometió, Jesús dio paz, el Espíritu Santo está contigo. Si tú obedeces la palabra de Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante. Y es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, no sé dónde dice eso, pero hay quienes dicen eso, ¿verdad? No estorbes a Dios. Si tú quieres ayudar, estorbas. Entonces la única paz que puede darte Jesús, y que es la que es completa, es la que te da cuando tú confías y te abandonas en Él. No es fácil abandonarse, porque siempre tenemos la idea de que nosotros tenemos que hacer cosas, pero hay cosas que nosotros tendremos que dejar a Dios. Sí tenemos que hacer muchas cosas, pero no podemos vivir en temor, ni arreglando cosas que no nos tocan, ni pensando siempre lo peor, qué va a pasar, ¿verdad? Hace 5 minutos que se fue y no me ha hablado, ha de andar con otra. Hay gente así, ¿verdad? No tienen paz, porque mucho de la paz de Dios, ¿sabes qué la echa a perder? Los pensamientos. Entonces el punto número 2 es cómo encuentro esa paz, y la respuesta es sujetándote a Jesús. Tus pensamientos también, no nada más lo que haces, no nada más lo que la Biblia dice, pero tus pensamientos sujétalos a Jesús. Dice la Biblia que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la cruz. ¿Qué quiere decir? Que mis pensamientos se tienen que morir. Todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios lo tengo que llevar cautivo a la cruz. Pues si no se muere, un muerto no piensa. Pero si sigues pensando, entonces no va a actuar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te toma a ti para hacer que hagas lo que Él quiere. Nunca lo va a hacer. Hay una voluntad en ti. Por eso es que esa promesa de serás salvo tú y tu casa tiene su condición. Si todos aceptan. Así que ora por tus familiares, porque no es automático. 1, 2, 3 por mí, salvación por todos mis amigos. ¿Te acuerdas? Ese sí funcionaba, ¿verdad? Pero ese es otro juego. Aquí cada quien tiene que responder al llamado y decir yo quiero, y buscar la paz de Dios y enseñarlos a todos a buscar la paz de Dios. Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que es por fe. No la vas a entender. El conocimiento estorba, el pensamiento estorba, no la podemos entender porque no es razonable. ¿Cómo vas a tener paz en medio de esta situación? Y la pandemia pasó, y luego la congelada, y ahí viene otra congelada, no sé qué va a pasar.
ten paz. Aquí estás después de la última congelada, ¿no? Solo la fe puede ayudar a esa paz. Solo la fe puede ayudar a quitar ese pensamiento que quiere razonar lo que Dios te quiere dar y que no es razonable, y que Dios ha creado en ti algo, esa fe. Si alguien necesita ayuda, dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Tú puedes, es válido. Así le dijo una persona y luego fue sanada. Ayuda a mi incredulidad. O sea, sí quiero tener fe, pero no me sale. Bueno, puedes pedirle también sabiduría. Pero esa paz se crea, fíjate bien, generalmente va asociada a la obediencia a la palabra de Dios, para que el Padre y el Hijo moren ahí, y al dejarte que el Espíritu Santo te guíe. La fe te lleva a confiar, a aceptar su amor, a creer en sus promesas, a creer en su palabra. Sabes, la palabra de Dios tiene muchas promesas, y lo que nosotros pensamos tiene muchas tragedias. Pensamos que nos va a ir mal, o que le va a ir mal a mi marido, o que tenemos que hacer esto, que no podemos lograr aquello. Pero la paz, ¿cuántos pensaron en ser salvos? ¿Cuántos hicieron un esfuerzo? Nadie. Es una paz con Dios. Dice la palabra de Dios que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por la obra de Jesús en la cruz. Justificados, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí empieza una paz que nadie podía tener jamás. Una paz de saber que yo toda la eternidad voy a estar con Dios y voy a ser salvo. Pero es por la fe. No es pensando cómo hacerle, o convenciendo a Dios, o empezando a hacer penitencias para que Dios. Dice que es por gracia, no por obras, para que nadie se quiera llevar la gloria. Entonces la fe me ayuda a tener paz espiritual, así como me ayuda, y todos entendemos un poquito más eso, o cuando menos entendemos que Jesucristo lo hizo por mí. Así también necesito esa paz emocional, que es una paz mía. Emoción, la emoción es mía. No le voy a dar paz a nadie. Bueno, si me porto bien, seguramente mi familia va a estar en paz, cuando menos conmigo, ¿verdad? Este cuate está tranquilo, no nos preocupa tanto como los otros. Entonces, qué bueno. Pero estamos hablando de una paz que empieza contigo, con que tú estás delante de Dios, poniendo tu corazón, tus emociones. La paz espiritual ya la tienes. Ahora la paz emocional me salva de andar pensando tantas tragedias y tantas cosas, teniendo miedos. ¿Cuánta gente hubiera podido ser a lo mejor millonario? Pero no, porque tenía miedo. ¿De qué tenías miedo? De poner un negocio. ¿Por qué no lo pusiste? Pues porque si el negocio sale mal, ¿y qué pierdes? Pues nada. No tienen nada. Pero tuvieron miedo de perder nada y no pusieron nada. Así que éntrele con fe, con prudencia, sí. Pida consejo y pídale a la gente que sabe, ¿verdad? Y pida sinceramente, porque si vienes y me cuentas a mí nomás lo que te conviene para que yo te diga, ay no, dale, Dios quiere que seas bendecido, pues entonces te estás haciendo menso. O sea, menso es una palabra griega que quiere decir, no es griega, ¿verdad? Pero quiere decir que a Dios no lo voy a engañar. Después vas a decir, el pastor me dijo que le eche para adelante, pero no funcionó, esa iglesia no sirve. No, es como cuando yo voy con el doctor y me duele la pierna y le digo, me duele la cabeza, doctor, es que me da vergüenza que sepa que me duele la pierna. No, tienes que decirle la verdad. Y así es. Cuando pides consejo, pide diciendo la verdad para que te aconsejen como debe ser. Entonces todo esto tiene que ver con la palabra, obedecer, el Padre morando con el Hijo en ti, como decía la palabra de Dios. Voy a hacer morada con ellos si obedecen la palabra. Y yo, la paz que te doy no es como la del mundo, pero el Espíritu Santo la va a tener en ti y te la va a recordar siempre. Entonces su paz viene sobrenaturalmente. No la entiendo, es por fe. Pide más fe si no tienes. Es en amor, amando a Dios y amando a los demás, y así voy a tener paz para con todos, ¿no? Pero rinde todo a Él. Cuando tú te rindes a Dios y empiezas
a rendir tus sentimientos, tu emoción, todo eso. Entonces empieza a brotar la paz de Dios, la paz verdadera de Cristo. Y es una paz que el Espíritu Santo da a tu espíritu. Entonces no pasa por la mente, no pasa por el razonamiento. Por eso no te debe de gobernar tus pensamientos. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Tú fuiste llamado a formar un solo cuerpo y a ser agradecido. Agradece a Dios que estamos aquí, que estamos juntos, que no nos merecemos el uno al otro. Y no te creas mejor que nadie, o sea, ten paz. El celo es lo que trae lo contrario de la paz. El creerme yo más que otro es lo contrario de la paz. Todo eso quita la paz y son pensamientos mal que yo tengo que entregar a Jesús. Y entonces el punto número último y tres y último es: sujeta tus pensamientos a Jesús. Cuando nosotros sujetamos los pensamientos a Jesús, entonces Jesús toma control y gobierna. Tus pensamientos gobiernan tu alma. Entrégale el mando no a tus emociones, no a tus pensamientos. Sentimientos y emociones es lo mismo. Sentimientos, inteligencia está en el alma, pero nosotros queremos entregarlo a algo que está en el espíritu, que se llama Jesús, que se llama Espíritu Santo, que es el Señor ahí mismo. Somos templos de Dios, y eso se consigue buscando en la palabra de Dios y ejercitando sus promesas, creyendo en ellas, no dudando, teniendo fe, porque la fe es lo que te hace entender espiritualmente. Es un entender no inteligentemente, no intelectual, sino entender espiritualmente. Por eso dice Hebreos, dice: por la fe entendemos haber sido creado el universo, ¿verdad? Porque dice: por la fe entendemos. No entendemos nada, pero por el Espíritu yo tengo una convicción de lo que no veo, de lo que no entiendo intelectualmente, y por eso no está mal, la Biblia no está mal. Por la fe entendemos, desde que se creó el universo de la nada. Eso es imposible para nosotros. Entonces tu pensamiento se sujeta a la palabra de Dios. Por eso dice en Corintios, 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos. No, es que eso no es posible. El maestro, que es filósofo y científico y no sé qué tanto, dice que no es posible. Bueno, pues dile a tu maestro que es muy intelectual, pero no es espiritual, por eso no entiende nada. Y dice: la palabra de Dios se ha de entender espiritualmente, porque el hombre animal o el hombre intelectual no conoce las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Derribando argumentos, filosofías, teorías, ataques, pensamientos, todo lo que te enseña otro camino, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo. Hay gente que tiene que cautivar muchas cosas en su mente, que siempre está dándole vuelta y pensando todo lo que se puede, menos lo que dice la palabra de Dios. Tienes que sujetar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Tu pensamiento se sujeta a los principios bíblicos y la fe los protege. La fe es la que lo protege, te va a proteger, y por eso tienes paz. ¿Sí te acuerdas de la armadura? Cuando dice Pablo que somos como soldados y espiritualmente tenemos que tener armadura, ¿verdad? No quiere decir que en la mañana yo me levante orando y diga: Señor, me pongo el casco y me pongo las botas, me pongo el cinto también, no se me va a caer el escudo y todo lo demás. No es eso, o sea, no son mantras que yo repito para que me vaya bien. No, son convicciones. Estad pues firmes, dice Efesios 6:14. Y habla, fíjate bien, pero quiero que te analices dónde va la fe, porque no estamos hablando, el tema no es la armadura espiritual, para eso es una predicación más larga. Estad pues firmes, y dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿no? Vestidos con la coraza de justicia, ser justo, decir verdad, la palabra de Dios es verdad. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, yo donde voy a caminar, voy a llevar el evangelio hasta lo último. Y qué hermosos los pies de los que llevan el evangelio, dice la palabra de Dios. Y dice el 16, fíjate bien: sobre todo. ¿Qué quiere decir sobre todo? Como diciendo, todo lo demás
va a estar cubierto con, sobre todo, tomad el escudo de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor vuestros lomos con el cinto está fijo. En mi cuerpo el cinto de la verdad está fijo, es una convicción fija. En la coraza de justicia también es una cosa que va en el pecho, bien dura, y también está firme cerca de mi corazón, la justicia. Calzados los pies, ¿verdad? Se amarran las sandalias para que no anden volando, ¿verdad? Nada que se voló la chancla, ¿no? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese no se amarra al cuerpo, no va fijo. ¿Por qué? Porque te va a servir para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Los pensamientos que te manda. Tú no eres salvo, tú no eres justo, tú no eres de verdad, tú estás siendo malo aquí. Y a lo mejor tienen razón y me empiezan a convencer, pero no porque un día me equivoqué voy a dejar de ser el soldado que Dios quiere que sea, ¿no? Así es de que yo agarro el escudo de la fe y para donde vaya ese pensamiento cochino y feo, yo lo tapo. ¿Por qué? Porque para eso es la fe. La fe va a proteger el campo del alma donde están las convicciones, y con eso puedo apagar los dardos de fuego, ya no me hacen daño. Tomad el yelmo de la salvación, el casco, esa va fija en la cabeza. Ahí nadie me va a atacar porque yo sé que soy salvo y el Señor me salvó. Y la espada del Espíritu, que ese es el otro elemento que se mueve del cuerpo, pero es la palabra de Dios, que ese ya es versátil y te lleva todo lo demás. El escudo es para proteger y la espada es para avanzar, ¿verdad? Pero no estamos en guerra contra nadie para agarrarnos a bibliazos con nadie, sino que estamos listos para dar respuesta a aquellos que pregunten por mi fe, ¿no? Es diferente. Muchos les gusta discutir. No, yo me voy a agarrar con un testigo de Jehová para que, a ver de cuál cuero suenan más correas, o no sé cómo dice. No, hombre, no pierdas el tiempo. Cuando el Señor te llame a predicar, Él te va a decir con quién, para que no estés ahí nada más gastando saliva. Pero la espada del Espíritu es para usarla guiados por el Espíritu, y el escudo de la fe es para apagar esos pensamientos que me vienen. Entonces el campo de los pensamientos es el que tú tienes que defender con el escudo para ti, para que no te llegue a ti y quitarte tu paz, quitarte tu fe, tus convicciones. Entonces, ¿en qué vas a pensar para tener esa paz de Dios que es por fe, que nadie entiende, que es del Espíritu Santo, que en mí va a surgir, no la voy a conseguir en otro lado? Dios te la dio a ti, tú la debes de producir, o más bien Dios la va a producir, tú la debes dejar crecer en ti. Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo bueno que haya, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tener confianza. Vas a vivir en las cosas de Dios, vas a depender de Dios. Fíjate, la dependencia es muy importante para la fe. Tienes que depender de Dios. Hay gente que ni siquiera sabe ni siquiera piensa que Dios puede hacer algo con alguien más, pero conmigo no, porque yo sí tengo que trabajar, yo tengo que hacer eso. No, depende igual. Depende de Dios, eso es a lo que me refiero cuando tú te tienes que abandonar y ya no estar arreglando tu vida, menos la de otro, para gastarte tu fe, tu salud, tu dinero y todo lo que tienes. Mejor obedece al Señor y piensa en esto y depende de Dios y obedece a Dios. Y después que hagas esas cosas, fíjate bien, el proceso empieza con la confianza, luego la dependencia, tercero la obediencia, y después de esas tres, otra vez confianza, dependencia y obediencia, y después Dios va a orar. ¿De dónde saco yo estas cosas? De Proverbios 3, 5 y 6. Ahí está. Después va a venir y va a fluir Dios. No lo tienes que hacer, Dios lo va a hacer. Dios va a fluir ahí en paz. Dice Proverbios 3, 5 y 6:
Confía en el Señor con todo tu corazón. Estoy leyendo la NTV. Confía en el Señor de todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Fíate de Jehová de todos tus caminos, dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero este está clarísimo. Entonces, primero, número 1, o sea, en el 5 están 2. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ahí están los 2 primeros. Número 3, busca la voluntad de Dios, versículo 6. Busca la voluntad de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Sabes qué va a surgir de ahí? Y Él te mostrará cuál camino tomar. Y entonces vas a tener paz. 1, 2 y 3 lo hago yo. En la confianza, la dependencia y la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios, eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? No vas a andar batallando, no vas a andar temiendo, no vas a andar con dudas. Dios te va a mostrar qué hacer. ¿Qué les parece? Cuando nos centramos en Dios, eso me lleva a ser honesto, me lleva a ser justo, me lleva a ser sincero, me lleva a ser amable, me lleva a buscar lo bueno, a pensar y actuar con estos cambios de repente que suceden, que a veces traen incertidumbre, pero yo voy a tener alegría, voy a tener confianza. La fe, la alegría que tenga yo me va a dar fe y me va a acercar a Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie? Una vez había una mujer que no tenía nada de paz. Parecía María Magdalena, estaba llorando, estaba en el templo. Viene el sacerdote y le dice: ¿por qué estás así? ¿Tomaste o qué? ¿Andas borracha? Y decía: no, lo que pasa es que yo tengo una inquietud muy grande y Dios no me da mi anhelo, yo quiero tener un hijo. Y entonces el sacerdote dice: tranquila, vete, porque Dios ha oído tu voz. ¿Y sabes qué? Desde ese momento ella cambió su rostro y empezó a tener alegría. Y después se embarazó. O sea, no tenía alegría cuando le dieron ascos ni nada, no. Primero tuvo la alegría y ya después Dios la bendijo con lo que ella esperaba, ¿no? Entonces tienes que tener alegría. Si estás pasando por alguna prueba, pues gloria a Dios, ya vas a tener un testimonio. ¿Cuántos lo creen? Sé obediente a Dios. La obediencia hace que Dios me acompañe, su presencia. Entonces solo la paz de Dios estará conmigo dándome victoria, ¿no? Filipenses 4:9, con este termino ahora sí. Dice que el mismísimo Dios de paz va a estar conmigo. Dice: lo que aprendiste, recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de en ti tener todas las cosas, Señor, y no nada más tener bendiciones, pero también ser felices, Señor. Los pensamientos tuyos son de bien y no de mal, son de paz, para darnos el bien que esperamos. Señor, ayúdanos a tener fe y que la paz de Dios nos cubra nuestro corazón, y que hagamos las cosas bien para que el Dios de paz nos ayude a sobrevivir cualquier tormenta. Qué vida tan triste, Señor, cuando dependemos, Señor, de nuestras emociones, cuando vienen problemas y me quitan la paz, cuando no hay paz verdadera, Señor. Pero esa paz que cuando vienen los problemas, cuando vienen las noticias, cuando vienen las cosas que a veces podríamos temer, Señor, y tenemos esa paz que precede la victoria que tú nos darás. Queremos tener esa paz, Señor. Ayúdanos a confiar en ti realmente, a ser hombres y mujeres de paz, de fe, y saber siempre que tú nos darás la salida en cada situación, nos darás un testimonio, que nada nos quite la paz. Señor, tú nos perdonaste nuestros pecados. ¿Qué me puede quitar la paz? Mi futuro está seguro contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, por todas las situaciones que quitan la paz a mis hermanos y a los que nos están viendo también en la transmisión. Cualquier situación familiar, cualquier noticia del doctor, cualquier cirugía pendiente o enfermedad, cualquier relación de trabajo, Señor, o búsqueda de un mejor trabajo, Padre.
de un negocio, Señor, de un nuevo negocio para mis hermanos, para soltarte las manos, para que los bendigas, Señor. Padre, ayúdanos a no estorbar lo que tú quieres hacer en nosotros, confiando, dependiendo de ti, buscando tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.